Buenas tardes. Hoy vamos a hacer una especie de balance respecto de lo que fue los primeros 40 años posteriores a la caída de Rosas, cuánto de aquello que se propuso ese liberalismo porteño, ese liberalismo centralizador, se concretó y cuáles fueron las cristalizaciones efectivas que se dieron a lo largo de ese periodo. En principio, en las postrimerías de toda la etapa rosista, desde el exilio, los intelectuales asociados a este proyecto de modernización en clave colonial, dependiente y de concentración de la propiedad en pocas manos, con una Argentina articulada en torno a la pampa húmeda y a la relación desigual que se había establecido o que se pretendía establecer con Gran Bretaña. Imaginaron un modelo de sociedad acorde a lo que eran las relaciones de poder estrictas que ellos consideraban existentes en el territorio argentino, es decir, fundamentalmente siguiendo el consejo de los padres fundadores norteamericanos, la idea de que el sistema político para consolidarse debía reproducir las relaciones de fuerza existentes en la estructura social. Por esta razón, de lo que se trató fue de generar un orden centralizado, un orden excluyente que a través del fraude garantizaba la reproducción indefinida de una élite autodesignada en el manejo del Estado, de los cargos políticos y también del poder social y económico. Evidentemente surgieron tensiones que tenían que ver con la necesidad de articular en un orden político de alcance nacional al conjunto de los intereses existentes en el territorio nacional, y por esta razón en 1880, con la derrota de Buenos Aires en el levantamiento de Carlos Tejedor contra Avellaneda, queda claro que va a resultar indispensable generar algún tipo de pacto de dominación que permita garantizar el orden. Ese pacto de dominación va a tener como eje fundamental el Senado, como lo había imaginado Alberdi, ¿no? Es decir, a senadores como embajadores de los intereses de las aristocracias provinciales. Por esa razón su designación partía de la legislatura y no del voto popular. Y efectivamente entonces, a través de una concentración de la riqueza y de lo que era, digamos, el eje de una economía agroexportadora con base en la pampa húmeda, a través de subsidios, a través de giros del Tesoro Nacional, a través de garantizar la protección para determinadas producciones como el azúcar en Tucumán, por ejemplo, o la vid y algunos productos asociados con las aguardientes en la zona de Cuyo. Se trató de generar un acuerdo, se trató de generar un acuerdo en términos de pacto de dominación a nivel nacional, pero claramente con un desequilibrio muy marcado en favor de las economías del litoral y sobre todo de la economía bonaerense. El Senado y también la manera de componer el colegio electoral, tal como lo había imaginado Tocqueville, es decir, un colegio electoral que garantizara la reproducción de las relaciones de dominación y de las relaciones de fuerza, impidiendo
el voto popular directo, que hubiera sido la expresión de las mayorías, posibilitó que las provincias colocaran reiteradamente en la primera magistratura, salvo en los momentos de cambio de régimen, con Mitre, con Irigoyen, con Perón, salvo en esos momentos claves, que no fueran hombres de Buenos Aires, sino que a Buenos Aires le correspondiera la titularidad del Senado a través del cargo de vicepresidente, y que alguno de los referentes provinciales se hiciera cargo del Ejecutivo. En un sistema presidencialista esto daba muchísimo poder, pero también permitía que un representante de los intereses porteños negociara y articulara con las provincias a través del Senado. De la inmigración que habían imaginado Alberdi o Sarmiento del norte de Europa, protestante, con conocimientos tanto agrarios como de la producción en pequeña y mediana propiedad, cierta lógica del ahorro, del funcionamiento, de la lógica del sistema capitalista, aunque todavía no llevaba ese nombre, esa designación, quedó muy poco. En primer lugar, porque no había población excedente en el norte de Europa. En segundo lugar, fundamentalmente porque las condiciones también que se le ofrecían en nuestro país eran mucho más deficientes, eran mucho menos atractivas que las que se ofrecían en Estados Unidos o en Canadá, por ejemplo, razón por la cual no hubo demasiada competencia. Quienes llegaron procedentes del norte de Europa fueron o bien sectores rezagados, o bien sectores terratenientes o profesionales que querían, que no ya querían trasladarse en condición de mano de obra, sino fundamentalmente de posicionarse o dar un salto cuantitativo y cualitativo en sus carreras o en sus propiedades, o ambas cosas a la vez. Los primeros años, la década del 50, demostró la imposibilidad del interior de hacerse cargo de la hegemonía dentro de la coalición política que se había articulado detrás del Estado Nacional posrosista. Quedó claro que Buenos Aires, a través de la amenaza de la guerra, a través de la secesión, podía llevar adelante por entonces un proceso mucho más acelerado y un proceso mucho más completo de integración al mercado internacional que el resto de las provincias, que al no disponer de la aduana no generaban los recursos indispensables como para poder potenciar e impulsar sus procesos de crecimiento productivo. Además, tampoco tenemos que tener en cuenta que había sectores tradicionales en las provincias que estaban fuera de la pampa húmeda, la injerencia de la iglesia, formas de tenencia de la tierra, formas de estructura de la propiedad, que en poco ayudaban a un proceso acelerado de modernización, ni en la sociedad ni en la producción. Tampoco por las características climáticas, la distancia o las características del suelo podían adaptarse por entonces a lo que eran las demandas del mercado internacional. Por esta razón entonces quedaron rezagadas y fundamentalmente consiguieron compensar este rezago económico, algunas de ellas a través de la negociación política. Durante estos años se llevó adelante un fenomenal proceso de transformación en la infraestructura. Trenes, Remingtons, telégrafos posibilitaron la ocupación efectiva del territorio, el avance de Roca sobre los territorios patagónicos, que permitió consolidar la soberanía del Estado Nacional, impulsando más bien un genocidio cultural que un genocidio en términos de vidas humanas. Este es todo un tema de debate respecto de la denominada campaña del desierto y cuáles fueron sus consecuencias efectivas, cuáles fueron sus víctimas.
es difícil imaginar llevar adelante un genocidio clásico incorporando en las fuerzas de invasoras a periodistas, científicos y demás. Lo que sí hubo fue un proceso de ocupación violenta del territorio, un proceso de pauperización que puede haber terminado efectivamente en algo así como genocidio con el correr del tiempo, y también una reubicación de la población nativa, sobre todo de mujeres y niños que vinieron a reemplazar como personal de servicio a la población negra que había sido exterminada luego de la caída de Rosas y durante la Guerra del Paraguay. Por esta razón, efectivamente, para 1880 no había nada superior al Estado nacional. Los estados provinciales, como el de Entre Ríos, habían entrado en una fase de declinación con el asesinato de Urquiza, un asesinato que le había pronosticado Hernández a partir de sus conductas que, bueno, algunos pueden calificar con la traición, otros simplemente con actitudes camaleónicas de un empresario que privilegió su interés económico por sobre sus lealtades y sus solidaridades tradicionales. No le fue bien Urquiza desde un primer momento, y su final, de alguna manera, fue el que terminó buscándose. Pero mientras tanto hizo grandes negocios, consiguió consolidar su poder a pesar de no estar en el Ejecutivo, consiguió también convertirse en uno de los dos grandes proveedores del Ejército Nacional en la Guerra del Paraguay. El otro es el conglomerado de empresarios que se movían alrededor de Bartolomé Mitre, que hicieron realmente negocios fabulosos a partir de la catástrofe y del genocidio de los pueblos americanos. Evidentemente, para 1880 el Estado Nacional se había consolidado, había definido en lo fundamental buena parte de sus fronteras, había sellado un pacto colonial con Gran Bretaña que implicaba un proceso de enajenación constante de mano de obra y también de los recursos de nuestro país en beneficio del imperio, y bueno, y una pequeña élite que se beneficiaba con una porción minoritaria, aunque muy atractiva, de los beneficios. Efectivamente, los estudios recientes nos muestran, como hemos visto, cómo existió una vanguardia en la zona de la Pampa Húmeda que aprovechó las relaciones de fuerza que se habían establecido, las alianzas, las relaciones de fuerza imperantes en el mercado internacional, sus características, las condiciones de la demanda para mejorar sus planteles, para mejorar sus estrategias productivas, su ingeniería productiva, para llevar adelante un proceso de modernización efectiva. No fueron los únicos, por cierto, hubo otros que se mantuvieron en un segundo plano y otros que aún trataron de mantener formas de explotación del suelo tradicional, pero claramente el reemplazo primero de la oveja por el vacuno, luego de la agricultura desplazando a la oveja, y luego la combinación entre la producción agrícola con la economía de exportación vacuna, generaron negocios fabulosos, mientras Gran Bretaña mantuvo un liderazgo, una centralidad en el contexto internacional hasta la Primera Guerra Mundial, que puede extenderse por distintas situaciones, digamos, esta situación de excepcionalidad a la década de 1930 luego. Ahora bien, ¿era realmente la Argentina de 1890 aquella que habían imaginado Alberto y Sarmiento? Bueno, evidentemente no lo era.
Sí lo era en algunos aspectos que tenían que ver con la concentración de la riqueza o la dependencia colonial, o bien fundamentalmente la agrarización. No lo eran en lo que tenía que ver con tal vez las características de esa modernización, el hecho de quedar sesgada exclusivamente a los sectores terratenientes, fundamentalmente tampoco por el hecho de la violencia que continuó imperando en la política, y básicamente también por un elemento esencial que va a ser característico de ese liberalismo, que va a ser la corrupción, los grandes negociados, el empréstito que toma Sarmiento en 1870 y se fuma misteriosamente, el aprovisionamiento del Ejército Nacional por contratación directa a los empresarios mitristas y a Urquiza, eh, lo que fue la política de los bancos garantidos y finalmente la crisis tremenda que se produce en el 90, que va también a implicar transformaciones profundísimas en lo que tiene que ver con la estructura política y social. Tampoco lo fue en lo que tenía que ver con el tipo de inmigrantes que llega a nuestro país y mucho menos con la ideologización de esos inmigrantes. Inmigrantes que durante sus 40 días de tránsito desde Europa hasta América recibían estos cursos acelerados de marxismo y anarquismo, razón por la cual no venían dispuestos a ser simplemente mano de obra sumisa que aceptara pacientemente su destino, como ocurría muchas veces con el gaucho, sino fundamentalmente que trataban algunos de ellos de transformar esta sociedad y de poner fin a un sistema de explotación del hombre por el hombre, o del ser humano por el ser humano. Evidentemente surgen los primeros sindicatos, surge la FOA, surge la FORA, surgen los conflictos, las huelgas, la represión, los asesinatos. Para fin de siglo la situación era realmente compleja. Compleja en términos políticos porque las clases medias exigían una mayor participación que las clases propietarias se negaban a habilitarle. El roquismo funcionó muy bien como sistema entre 1880 y 1890, con este sistema de derrotaciones, de negociaciones, de pesos y de contrapesos, pero a partir de la crisis del 90 y con la aparición de la UCR, del Partido Socialista, por un lado, y por el otro lado de los sindicatos clasistas y de la confrontación social que se profundiza en la sociedad, empieza a hacer agua y empiezan a verse las divisiones internas por la apropiación tanto de espacios políticos como de los réditos que otorgaba en materia económica el control efectivo de las instituciones políticas. Por eso tenemos las revoluciones radicales en el 93, en el 95, a inicios del siglo XX, y también la necesidad de buscar una reforma política que permitiera incluir a las clases medias, dejando afuera a las clases trabajadoras que de todos modos eran mayoritariamente inmigrantes o bien estaban negadas de su participación en buenas partes del territorio nacional a través del fraude. Por esta razón vamos a ver que sistemáticamente el régimen con el cambio de siglo se va a ir encaminando hacia dos opciones: la redefinición y la ampliación de la base electoral, por un lado, o bien la otra alternativa que era un incremento de la represión que amenazaría con llegar a la guerra civil. Evidentemente, los ricos fueron cada vez más ricos en este diseño que imaginan Alberti y Sarmiento. Evidentemente también la república posible de Alberti, aquella donde los derechos y las garantías estuvieran solo al alcance de unos pocos, para garantizar la sobreexplotación de la mayoría, según Alberti, para generar un excedente que pudiera ser reinvertible. Se cumplió a la perfección. Pero evidentemente también las clases medias
que eran indispensables para cubrir sobre todo el aparato administrativo, tanto público como privado, de un Estado en expansión y de una economía basada fundamentalmente en el intercambio, tomaron conciencia de sus derechos y trataron de exigirlos. Y trataron de exigirlos a través de un ascenso social constante, que también se tradujo en un acceso mucho más amplio de los sectores medios a la universidad pública. Y efectivamente también en la segunda década del siglo vamos a ver cómo estas presiones por una mayor participación van a terminar redundando en la reforma universitaria. La reforma educativa, la ley 1420, garantizó el control ideológico, el disciplinamiento de los hijos de los inmigrantes. Para los inmigrantes mayores quedaba la represión. Era imposible, desde la perspectiva de esta dirigencia, conseguir consensuar con esa población inmigrante, que en muchos casos expresaba intereses clasistas y en otros casos expresaba un individualismo a rajatabla, tratando de hacer la América como para obtener los máximos beneficios posibles rápidamente y retornar a sus lugares de origen. Pero lo fundamental en todo esto es el hecho de que la gran aldea, que era Buenos Aires para la década de 1860 todavía, se había convertido en una ciudad mucho más moderna. La epidemia de 1871 a 1873 generó una reubicación poblacional cuando las clases propietarias decidieron mudarse hacia el norte de la ciudad y las primeras secciones del actual conurbano. Y efectivamente entonces se veían dos formas de vida, pero también una metrópoli mucho más compleja. Una metrópoli donde las relaciones de fuerza, el extrañamiento entre sus habitantes era cada vez más evidente. Hay una serie de elementos que van a resultar fundamentales para poder entender este proceso de cambio. Por un lado, la federalización de Buenos Aires, un elemento determinante que permite dar autonomía y un territorio propio al Estado Nacional, y es un territorio propio en el cual están instalados los intereses que mueven los grandes hilos de la economía, de la política, del poder social en nuestro país, pero también los grandes vasos comunicantes con los centros de poder, tanto a nivel económico como a nivel político en el plano internacional. Ese es un factor fundamental. Luego la subordinación del conjunto de los estados a un Estado nacional que evidentemente se va a consolidar a partir de este pacto de dominación, de esta negociación de cuotas de poder esencialmente. Y por cierto, también vamos a ver que esa afluencia masiva de la inmigración generó las condiciones y también la exigencia de impulsar un sector de talleres, un sector de producción de manufacturas de limitada complejidad en términos de tecnología, pero que también fueron evidentemente caldo de cultivo las que provisionaron las condiciones de producción para estos trabajadores inmigrantes y para el surgimiento de poderosos sindicatos a fines de los años 90 y sobre todo en las primeras décadas del siglo XX. Este es un punto que a veces se pierde de vista, ¿no? Por esta rotación del trabajo, de esta mano de obra que en los años o en los momentos del año en que era requerida por la cosecha se trasladaba y luego retornaba a sus ocupaciones urbanas, peor pagas, a veces inconstantes, ocasionales en cuanto a la ocupación,
pero que dieron rienda suelta a una economía con una alta movilidad en términos territoriales y con con un proceso de polarización de la confrontación entre los intereses, que finalmente se trató de zanjar a través de una reforma política como la de 1912, la represión lisa y llana en el año 1917 y luego en 1920 del anarquismo, fundamentalmente tanto en los talleres Bacena como en la Patagonia, y que luego va a encontrar la expresión de sus reivindicaciones con la llegada del general Perón a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Por esta razón, entonces, la Argentina a fines del siglo XIX había cambiado drásticamente, era otra sin duda, era otra, no era más justa, era otra mucho más conflictiva, y el nivel de confrontación y el nivel de cuestionamiento de ese poder hasta entonces indubitable de las clases propietarias llevó a las reflexiones de los políticos y de los intelectuales de esa élite respecto de si el cambio había sido beneficioso. Si no hubiera sido mejor continuar con el gaucho, evitar a los inmigrantes, garantizar el control social, el disciplinamiento y la subordinación que estaba presente en las costumbres, en lugar de forzar este proceso de transformaciones. Por supuesto que cuando se hacen estas reflexiones, el gaucho ya prácticamente había desaparecido, exterminado por la represión, por el enrolamiento compulsivo, por la sobreexplotación, por los conflictos armados externos, por el conflicto de los combates contra los originarios. Lo mismo pasaba con la población negra, que prácticamente afrodescendiente, que prácticamente había desaparecido del territorio nacional, con un punto muy claro en ese proceso de desaparición o de invisibilización que significó la guerra del Paraguay. Y luego también teníamos un proceso de pauperización, de marginación, de reubicación territorial en zonas más desfavorables de los pueblos originarios. La Argentina blanca, la Argentina occidental, pero también la Argentina colonial y dependiente, era el emergente de este proceso, y el cambio de siglo solo permitía albergar expectativas bastante oscuras respecto del futuro, sobre todo cuando la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial estalló en el horizonte y todas las certezas que hasta ahí se tenían volaron por los aires. Seguimos en la próxima clase.